te parece, Pedro, que a lo largo de la historia los países latinoamericanos nos han colocado etiquetas, nos han llamado subdesarrollados, integrantes del tercer mundo, países emergentes? No saber cómo nos van a llamar en el futuro, ¿no? Y es que se olvidan que desarrollados o emergentes hemos estado vinculados desde la conquista. Sí, tan vinculados que las crisis de los países desarrollados repercuten fuertemente aquí, ¿no? Con la globalización se ha exacerbado esto, además. Se han estrechado los vínculos. Y es que en el universo no existe arriba y abajo. Norte y sur son conceptos totalmente intercambiables. La pregunta sería, ¿cuál es el lugar que le ocupa hoy a América Latina en el mundo? Latinoamérica no es una región aislada. Todo lo que sucede en cualquier lugar del mundo tiene resonancias en nuestro territorio. El 15 de septiembre de 2008, en Nueva York, la capital financiera del mundo, la quiebra de Lehman Brothers conmovió las estructuras de la economía mundial. Este fue el detonante de una crisis que comenzó con el derrumbe histórico de las bolsas internacionales y arrastró en su caída a casi todos los países del mundo. Durante la transición del gobierno, que más tarde asumiría Barack Obama, el Congreso de Estados Unidos dispuso $700 mil millones como rescate financiero para evitar la quiebra de cientos de compañías. Una suma tan impresionante que si ese dinero se repartiera entre todos los habitantes del mundo, a cada uno nos tocaría $104. No hay quien se salve cuando el país más poderoso de la Tierra tiembla como tembló Estados Unidos. El efecto que ha causado esto en nuestros países en América Latina es enorme. Yo no sé si esta crisis profunda no solamente va a traer pobreza, desempleo y dificultades en la reactivación económica. Vamos a ver si esto trajo cambios de conducta individual, cambios de conducta organizacional, si esto nos traerá nuevos códigos de entendimiento en lo comercial, financiero, bancario, social, de consumo y ambiental. La magnitud de la debacle fetal que solo pudo ser comparada con la crisis del 30, la depresión más profunda y prolongada en la historia del capitalismo mundial. Paradójicamente, como la historia siempre es compleja y rica, la llamada crisis económica del 30 tuvo un efecto obviamente no buscado, cuál fue el proceso de sustitución de importaciones en diferentes países. Esto fue muy común en Latinoamérica, si uno piensa en Argentina fue patente. Como en el 2008, en 1930, la crisis afectó severamente a los países de América Latina. México, Brasil, Argentina, Venezuela o Chile tuvieron que cambiar radicalmente su política económica, dictando nuevas reglas. El Estado comenzó a intervenir en economía, por ejemplo, anunciando la diversificación de la producción primaria. Ya no más materias primas. Se comenzaron a fabricar productos elaborados. Tales políticas trajeron como consecuencia el auge vertiginoso de la producción de bienes de consumo. Creo que la sustitución de importaciones y el proteccionismo económico pueden datarse más bien del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Estados Unidos y Europa se enfrascan en la guerra, entonces necesitan productos sustitutivos que vengan de la periferia. Y entonces es cuando viene el gran despunte económico de varios países. Y este proyecto de la sustitución de importaciones, bueno, tuvo un éxito razonable por varias décadas. Y nuestros países crecieron, unos más, otros menos, con cierta estabilidad. A partir de la imposibilidad de importar productos, sobre todo productos industriales, como se lo hacía hasta ese entonces de los Estados Unidos o de Europa, debido a la crisis, comienzan de manera bastante precaria al principio un proceso de industrialización que
tuvo una incidencia importante, por ejemplo, en la mano de obra que necesitaron estas empresas, esta industria liviana de productos electrodomésticos, por poner un ejemplo. Por otro lado, en buena parte de América Latina, después de la crisis de 1930, no hubo industrialización sustitutiva de importaciones. Esto ocurre en el mundo andino, por ejemplo, o en el mundo centroamericano. En el mundo centroamericano lo que sí hubo es un proceso importante de agricultura sustitutiva de importaciones. Esto es distinto a industrialización sustitutiva de importación. Entonces acá hay que prestar mucha atención a esta cuestión que ha sido reducida a esta especie de causalidad directa entre crisis e industrialización sustitutiva de importación. A principios de la década del 30, con un comercio internacional muy mermado, una América Latina que se había salvado de los horrores de la Primera Guerra Mundial comienza a fabricar los productos que antes compraba en Europa mientras sigue vendiendo materia prima. A mediados de la década del 30, Latinoamérica era el proveedor del 24% de las exportaciones agrícolas mundiales, principalmente verduras y frutas, lo que le permite expandir su lugar en el mapa económico postguerra. Latinoamérica tiene su lugar en el mundo, y Hollywood redescubre a los latinos en la figura de Carmen Miranda, la actriz que encarnó el imaginario de los latinoamericanos sensuales, voluptuosos y apasionados, que todavía hoy perdura. A Carlos Vives personalmente, como a los latinoamericanos en general, nos ven bastante tropicales, digamos, ¿no? Por ahí en un estudio que hicieron para algo de una compañía con la que yo estaba trabajando, en el estudio salió que yo vivía en una playa muy tropical, que comía pescado y cocos todo el día. Había una visión un poco, digamos, tropical sobre mí, ¿no? Pero en general yo creo que hay algo bonito que trasluce a la cultura latinoamericana y que sí tiene mucho que ver con esa magia y tiene mucho que ver con algo muy natural, de lugares naturales y de música muy del corazón. Ser latinoamericano me gusta la imagen latina, ¿sabes? Porque cuando sales al mundo, te vas a Europa, te vas a otros países, conoces, tienes la oportunidad de viajar, te das cuenta que tenemos un saborcito, los latinos, muy especial, que a lo mejor ese condimento les falta mucho por otras partes del mundo. Para los europeos, América Latina es una zona exótica, incluyendo a los argentinos. No hay diferencia para los europeos entre un boliviano, un indio, un argentino blanco. Entonces, eso es imagen y eso yo creo que no se puede borrar, eso para siempre. Los seres humanos tenemos la malísima tendencia de usar estereotipos que son cajoncitos del pensamiento que simplifican la realidad para que nos cueste menos pensar la vida, ¿no? Entonces, los estereotipos nacionales son de los más comunes, ¿no? Latinoamérica ha sufrido bastantes estereotipos. Por ejemplo, el estereotipo del exoticismo, ¿no? Carmen Miranda puso de moda, ¿no?, lo latino, pero lo latino era llevar un montón de plátanos en la cabeza, ¿no? O sea, y verdaderamente yo no he conocido en Latinoamérica gente con plátanos en la cabeza a modo de sombrero, ¿no? Entonces, eso era una distorsión clarísima, aparte de que ella era genial, la verdad, era divina, pero es una distorsión clarísima cultural de cómo era vista. Otro Miranda, que nada tuvo que ver con Carmen, pero que como ella se proyectó internacionalmente, fue el generalísimo Francisco de Miranda. Francisco de Miranda, el primer venezolano universal, fue el precursor del movimiento de emancipación de Hispanoamérica. Pensó en un continente independiente y lo pensó en grande. Francisco de Miranda tuvo la visión de un gran imperio americano. Imaginó una única nación latinoamericana que iría desde el Mississippi hasta Tierra del Fuego, el punto más austral del continente. Su lucha por la independencia permitió que nuestro continente adquiriera visibilidad en el mundo. Miranda tuvo la virtud de imaginar un continente
políticamente unido, cohesionado y que tuviera un peso en el mundo. Y creo que probablemente es la primera persona que tiene esa mirada sobre América. Siendo un militar español, ya él empieza a elaborar este proyecto, si tú quieres, complejo, difícil, que tiene mucho de una especie de quijotismo político muy grande, pero se imagina una Hispanoamérica unida, convertida en un solo país, gobernada desde un solo sitio y que obviamente se convierte en un actor importante de lo que es la política mundial. El sueño quijotesco de Miranda fue realizado por Bolívar en la Gran Colombia, una república que existió apenas 10 años, entre 1821 y 1831, y que abarcó los territorios de las actuales Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, y porciones de terreno que hoy pertenecen a Costa Rica, Perú, Brasil, Guyana y Nicaragua. Cuando se disolvió por diferencias políticas y tensiones regionales, con ella moría una utopía. Miranda diseñó para la América hispana un sistema de gobierno que tiene mucho de la República Romana antes de la entrada de los emperadores, que tiene algo del rescate de lo que es la tradición indígena, la tradición autóctona del continente. Él hablaba, por ejemplo, de que el cargo de los dos más importantes debían llamarse incas. Él quiere rescatar esa tradición peruana. Cree, obviamente, en la división de poderes, cree realmente en un parlamentarismo eficaz, en una representación popular que permitiera a las distintas clases sociales y que permitiera a las distintas naciones tener una voz frente a ese gobierno, aunque fuera siempre un gobierno fuerte, un gobierno sólido. Creo que muchas de esas ideas tal vez hoy en día ya no tienen la misma vigencia que antes, pero el hecho de ser el primero en tener una visión unitaria del continente, una visión políticamente coherente de la América hispana, creo que le da un valor muy especial. Hoy día es inconcebible imaginar el mundo del siglo XXI, no del siglo XXII, sin que los países latinoamericanos estén proponiendo perspectivas que pueden ser perspectivas que ayuden al resto del mundo. A mediados del siglo XIX, América Latina se presentaba al mundo como un lugar fecundo para la investigación científica y para los negocios. En este sentido, un negocio que prometiera la construcción de un canal que uniera los océanos Atlántico y Pacífico por América Central. Hasta entonces la travesía se realizaba por Cabo de Hornos, un viaje que resultaba demasiado costoso y lleno de peligros. Varias potencias de Occidente estaban interesadas en esta empresa. Los Estados Unidos acuerdan la construcción del Canal de Panamá, por entonces territorio de Colombia. En 1903, tras la Guerra de los 1000 días, Panamá se separa de Colombia y el canal queda en territorio de la nueva República Independiente. La Guerra de los 1000 días fue un enfrentamiento entre los partidos políticos colombianos a fines del siglo XIX y los primeros 2 años del siglo XX. Fue la última de las grandes guerras civiles que enfrentaron a estos partidos y terminó, curiosamente, con la separación de Panamá. Panamá era un departamento de Colombia, pero al mismo tiempo era el istmo por donde pasaba el comercio, que era muy importante entre uno y otro lado de los Estados Unidos de Norteamérica. A cambio de $10 millones y una renta anual de $250,000, Panamá concedió a los Estados Unidos los derechos a perpetuidad sobre el canal, además de una amplia zona de 8 kilómetros a cada lado del istmo, en un acuerdo que en los años siguientes fue fuertemente objetado. Finalmente, el 31 de diciembre de 1999,
la República de Panamá recuperó el control del canal y con ella los ingresos por el tráfico marítimo de la zona. Desde su construcción, el Canal de Panamá fue mucho más que una útil y neutral ruta para los barcos de todos los países. Desde su traspaso por parte de los Estados Unidos a Panamá, se transformó en una fuente fundamental de recursos para la economía de ese país. Sin embargo, esta recaudación no sirvió para evitar que Panamá se transformara en el principal deudor de Centroamérica y el principal del Caribe, después de Cuba. Gran parte de la deuda externa latinoamericana se generó en 1973, durante la guerra de Yom Kippur, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo bloqueó el suministro de crudo al mundo porque Occidente apoyaba a Israel en su contienda contra Siria y Egipto. En 3 meses, el precio del crudo se multiplicó por 4. Con la venta del petróleo sobrevaluado, los países de la OPEP recibieron muchísimo dinero y lo invirtieron en las plazas financieras occidentales. Los bancos, a través de los organismos internacionales de crédito, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ofrecieron préstamos accesibles a los países en vías de desarrollo. A este dinero se lo llamó petrodólares. Las deudas externas de estos países crecieron exponencialmente. Los gobiernos latinoamericanos, en su mayoría militares desde mediados de los 70, no realizaron inversiones productivas, sino que malgastaron este capital. Si uno se pregunta por qué en los 70 se dispara la deuda de los países americanos, la única respuesta posible es porque era barato prestar. Porque había exceso de plata en el mundo, había exceso de liquidez en el mundo, y eligieron la manera más descomprometida y más barata, que era prestársela a quienes sabían que iban a estar toda la vida tratando de pagarlo, que en ese caso fuimos nosotros. No existe creación de capital fuera de la propiedad. Entonces, muchos de nuestros problemas de endeudamiento se resolverían en la medida en la cual creamos más propiedad en América Latina, porque es la garantía la que crea la moneda. Hasta que los latinoamericanos no comprendan eso, que podría tomar unos 100 años más, vamos a seguir endeudándonos afuera inútilmente. La deuda externa es en un punto como una gran broma trágica, porque todo el mundo sabe que no puede pagarse, pero sin embargo no se resignan a dejar de cobrarla, digamos. Es como una manera de que se puedan inmiscuir en las políticas internas de los países con el argumento de una deuda que finalmente nunca va a terminar de pagarse. Según el Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo, a 30 años de aquel endeudamiento, cada niño latinoamericano debe al nacer $1.400. 1.400 billetes como este. En el reverso del billete de $1 está escrita la frase en latín Novus Ordo Seclorum, que significa nuevo orden de los siglos. Una idea basada en la doctrina del destino manifiesto. Una filosofía que explica cómo los Estados Unidos conciben su lugar en el mundo y que desde aquellos tiempos de la colonia británica hasta nuestros días han guiado numerosas decisiones políticas, sociales, económicas y militares. Esta idea de que Dios te ha elegido para salvar a los demás no es una invención norteamericana. Ellos son un país de inventores. Han regalado al mundo grandes invenciones. Pero esta idea no es una invención propia, porque había sido usada antes, sin ir más lejos, por la conquista española o la conquista portuguesa, que también se hicieron en nombre de Dios. O'Sullivan, este periodista norteamericano que está escribiendo y que está viviendo todo este expansionismo, esta fiebre de toma, de ambición, de terreno, le pone simplemente un nombre, Manifest Destiny, que no es exactamente destino manifiesto, es el destino que está allí visible, que es obvio, que es el de ampliar, apoderarse de estas tierras para ampliar el área de la libertad. Curiosamente, para muchos era ampliar la de la esclavitud. Lamentablemente, desde hace muchísimo tiempo, los Estados Unidos padecen esa suerte de enfermedad del mesianismo. Esta idea de que fueron elegidos por Dios para salvar a la humanidad, para salvar a los demás. Yo lo único que pido es que nadie me salve, por favor. Yo no quiero ser salvado, porque además la experiencia histórica demuestra que por salvar
a sus vecinos latinoamericanos, los Estados Unidos, nos han llenado de dictaduras militares atroces, todas en nombre de la democracia y todas nacidas para salvarnos del peligro comunista, para salvarnos del peligro terrorista, para salvarnos del peligro de ser nosotros mismos. A lo largo de toda nuestra historia, los latinoamericanos hemos sufrido decenas de intervenciones militares a nuestro continente. Desde la ocupación militar británica de las Islas Malvinas hasta la invasión de los Estados Unidos a la isla de Grenada, el continente sufrió 45 intervenciones. Algunas fueron invasiones militares, otras bloqueos económicos e incluso guerras. La última se produjo hace 20 años. Lo de la unidad latinoamericana me hace ruido positivamente y considero que eso sí es algo factible, que cada vez más los líderes de América del Sur, sobre todo, se dan cuenta de que solos son devorados por el mundo. Unidos tienen más poder. Lástima que todavía no se puedan unir en esas corrientes que se dan hacia la izquierda o hacia la derecha al mismo tiempo en los países. En este momento hay confrontaciones, hay países que están en el centro, otros que van por la izquierda y otros que van por la derecha, y ya es más difícil conciliar esos ánimos políticos. Pero igual, aún así, yo avisoro un destino común inevitable en el sentido positivo para América del Sur. A menos de 200 kilómetros de aquí de Madrid se firmó el Tratado de Tordesillas, en el que se decidió quién sería el futuro dueño de América. España y Portugal, dos de las potencias más importantes de la época, no solo se repartieron las tierras conquistadas por Colón, sino las que estaban por descubrirse. El Tratado de Tordesillas fue una disputa entre la monarquía española y la monarquía portuguesa. Hay que significar y hay que recordar que para esos años, para ese siglo, esas monarquías son unas monarquías absolutas y por lo tanto la conjunción entre poder y religión o entre poder e iglesia es una mezcla totalmente integrada. Quien va a dirimir el reparto, porque fue un reparto, de los territorios coloniales en América, en este caso va a ser el Vaticano, estableciendo el Papa, estableciendo una división en función de un paralelo entre los territorios portugueses y los territorios españoles. Tras duras negociaciones, en 1494, finalmente se firmó el Tratado de Tordesillas, que en su cláusula primera señalaba una línea imaginaria de demarcación de norte a sur, 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, y establecía que desde entonces y en adelante todo lo que se descubriera al este de dicha línea pertenecía al rey de Portugal y a sus sucesores, y todo lo que se descubriera al oeste sería para el reino de España. Se había firmado en Tordesillas, a orillas del Duero, bajo el escudo de armas de los Reyes Católicos, que tiene al águila de San Juan, el símbolo de la evangelización, como figura principal. Otro escudo que tiene un águila en su centro es el de los Estados Unidos. Allí, en 1933, el presidente Franklin Delano Roosevelt ponía en marcha la política del buen vecino, una estrategia para unir al continente americano contra Alemania, Italia y Japón. El presidente Roosevelt decide modelar la intervención de su país en los asuntos internos de Latinoamérica y propone que la política del buen vecino se convierta en el nuevo trato de Estados Unidos con la región. El contexto de la política del buen vecino iba justamente en esta dirección de tratar de ganar adhesiones en América Latina en un contexto en el que el mundo empezaba a convulsionarse y que de algún modo predefinía lo que después va a ser la Segunda Guerra Mundial, para lo cual, para la estrategia norteamericana está claro que era vital contar con el apoyo latinoamericano. Los Estados Unidos entendieron que para contar con el apoyo latinoamericano era fundamental contrarrestar la propaganda nazi. Para ello crearon la Oficina de Asuntos Interamericanos,
desde la que se produjeron cientos de libros, revistas, conciertos y muestras de arte. La acción de propaganda más fuerte vino de la industria cinematográfica. La Oficina de Asuntos Interamericanos se convirtió en el lugar donde se censuraban todas las películas norteamericanas que llegaban a nuestro continente. La oficina se opuso a la distribución de materiales potencialmente ofensivos para Latinoamérica o que mostraran aspectos negativos de la política norteamericana. Hollywood, ansiosa por apoyar al gobierno en su lucha contra los nazis y en conquistar nuevos mercados, respondió favorablemente. La política del buen vecino, en realidad, debe mirarse en cuanto a su eficacia en un contexto que se hizo más complejo a partir de la resolución de la Segunda Guerra Mundial, porque está claro que en aras de esta política la administración de Roosevelt se hizo muy notoria como una presión muy fuerte sobre los países latinoamericanos para que estos se sumasen a la declaración de guerra al eje y al eje europeo y a Japón, digamos, a Alemania y a Japón básicamente, ¿no? Seguramente la política del buen vecino ayudó para que varios estados latinoamericanos acompañaran a los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero 50 años después, los Estados Unidos y México ya no eran tan buenos vecinos. Entre 1994 y 2008, 4.000 personas murieron intentando cruzar la frontera, casi una persona por día. La historia de la fluctuante frontera entre México y Estados Unidos comienza cuando un grupo de colonos norteamericanos ocupa Texas, por entonces territorio mexicano. México enfrenta a los Estados Unidos para recuperar su territorio. El general Santa Anna, a cargo del gobierno mexicano, es derrotado. Un año después, California es ocupada por los Estados Unidos. Al finalizar la guerra, México había perdido más de la mitad de su territorio. El problema de la frontera es muy penoso para los mexicanos. La pérdida de territorio es realmente, yo creo que la herida más grande de la historia mexicana. Todavía pueden no saber mucha historia de México, pero a todo mundo le duele haber perdido Texas, California y Nuevo México. Para entender cómo ocurrió eso, es decir, cómo ocurrió que California, que era una provincia, un territorio del rey español y luego de México, termina siendo el estado más importante de los Estados Unidos, yo creo que hay que mirar hacia atrás y ver precisamente aquello que ocurrió antes del Bicentenario y cómo ocurrieron las guerras de liberación y de independencia de nuestra América. Digamos, mi pregunta ideológica de la cual yo parto es ¿por qué no vino nadie a rescatar y ayudar a los californios cuando estaban siendo sobrepasados por los norteamericanos? ¿Qué ocurrió ahí? Si hubieran venido 1 millón de argentinos, chilenos, ecuatorianos, colombianos, la historia sería otra. Imagínate hoy si hubiese una república independiente de California hablando castellano y otra de Arizona y otra de Colorado, ¿no? Sería muy distinta la historia del mundo. Las provincias del norte de México se convirtieron en parte de los Estados Unidos y cambió la historia. Hacia el año 2000 había 10 millones de inmigrantes mexicanos en los Estados Unidos, de los cuales casi la mitad eran indocumentados. En el 2006 se calculaba que por año alrededor de 500,000 de mexicanos ingresan ilegalmente al país del norte en busca de trabajo. Me parece que hay algunas cosas que son más o menos obvias. La migración es de México a los Estados Unidos y no de los Estados Unidos hacia México, lo cual quiere decir que obviamente una buena cantidad de mexicanos considera que es más interesante vivir en los Estados Unidos que la cantidad de americanos que creen que es mejor vivir en México. A pesar de que a mi juicio México es un país mucho más interesante y bello. Pero obviamente el problema no está en la belleza, el problema no está en la calidad de vida, el problema está en la prosperidad. Y es obvio que los Estados Unidos son un país bastante más próspero. Y son más prósperos porque tienen un sistema económico mucho más articulado. La crisis de México es estructural, es una crisis absolutamente sistémica. Y claro, parte de esa crisis es que hay un montón de gente que no tiene trabajo y se va.
y se va a los Estados Unidos, y esas oleadas no las paran ni los muros, ni las balas, ni las disuasiones. Pero el problema de México no es ese, y el problema de Estados Unidos no es ese. El problema de Estados Unidos es que México puede estallar, y el problema de México es que a la hora que estalle, evidentemente no va a encontrar en Estados Unidos precisamente un doctor, ¿no?, sino un testigo neutral. Por la frontera entre México y Estados Unidos cruzan personas, cruzan conflictos y cruzan influencias culturales. En un mundo cada vez más interconectado, aquel concepto según el cual los países civilizados imponían su cultura a los bárbaros ha quedado rebasado para siempre. Hoy en día la cultura ya no se impone, se mezcla, se fusiona, se comparte. Yo creo que celebramos o conmemoramos el bicentenario porque, a pesar de las cosas difíciles, creo que todo está por hacer hacia adelante. Creo que hay mucha esperanza. Creo que somos un pueblo diverso y debemos buscar estar unidos. Yo creo que hay mucha esperanza. Yo creo que la celebración creo que vale la pena, porque tenemos que... Lo más importante para mí, lo más importante de toda la celebración es poder recordar, poder rescatar la memoria histórica de lo que somos. En Latinoamérica, la mezcla de expresiones culturales propias con influencias extranjeras va perfilando la identidad y la cultura de nuestra región. Una cultura que no es solo las películas que vemos, los libros que leemos, sino que modifica y atraviesa nuestro día a día. Si bien en toda América Latina hay una fuerte tradición de alimentos autóctonos, también en la comida recibimos una fuerte influencia de los países centrales. En los Estados Unidos, el primer restaurante de comida rápida se abrió en 1948 y desde ese momento no ha cesado de expandirse a nivel nacional e internacional. El primer país de la región donde se instalaron fue Puerto Rico, a mediados de la década del 60. Actualmente en América Latina, la franquicia más popular tiene más de 1.750 restaurantes distribuidos en 18 países de la región. Según datos del año 2007, la empresa, que emplea más de 80.000 personas en todo el continente, vende sus menús rápidos a más de 3,5 millones de latinoamericanos por día. La diferencia entre nuestro fast food y el fast food del marketing, de la transnacional, ¿no?, son varias y muy importantes, ¿no? A diferencia del fast food industrial, en donde nace para hacerse en serie, el nuestro fast food es artesanal. Es hecho a mano y es hecho uno por uno. Y lo más maravilloso es que, a diferencia de este fast food que pertenece a un solo dueño que domina el mundo, nuestro fast food está lleno de miles de propietarios, de personas con nombre y apellido, que se ganan la vida dignamente haciéndonos felices, ¿no? Entonces hay una gran diferencia. ¿Qué comemos? ¿Dónde vivimos? ¿Cómo nos vestimos? Con el correr de los años en Latinoamérica, desde la conquista hasta nuestros días, hemos sentido una profunda aceptación de lo propio y una fascinación por lo extranjero. Y en el medio, en este juego de aceptación y rechazo y de posturas intermedias, nos hemos convertido en lo que somos. La hibridación cultural es un camino de ida y vuelta. Un lugar en el que no existen los arribas ni los abajos, en el que todas las fronteras se vuelven permeables. Bueno, es evidente que hay un lazo muy estrecho entre norteamericanos y latinoamericanos, entre otras cosas, porque muchos latinoamericanos han migrado y siguen migrando a los Estados Unidos. Y además, cosa que es interesante, no abandonan su idioma original. Se habla mucho español en los Estados Unidos, al punto tal que hay muchos norteamericanos que están tratando de aprender el español justamente porque han introducido un segundo idioma en Norteamérica,
los latinoamericanos. Desde que las usamos y las entendemos son palabras, y eso es parte de la marcha de las lenguas. Ninguna lengua se detiene en un estado permanente. Todas las lenguas van evolucionando, van transformándose, vengan las palabras del inglés o de las lenguas africanas o del quechua o de los idiomas que sean. Nosotros también tenemos una gran influencia en los Estados Unidos. Creo que América Latina ha influido de muchas maneras, a través de la música, del lenguaje, de la cocina, de la forma de vestir, de los valores, de la forma de integrar la familia, de relacionarse con los individuos. Todo eso también ha influido en los Estados Unidos. Entonces no ha sido únicamente el poder americano sobre América Latina, sino también el poder latinoamericano sobre los Estados Unidos. El idioma y el cine de Hollywood se han vuelto omnipresentes en todo el mundo. Sin embargo, en Latinoamérica nuestros cineastas han descubierto otras maneras de contar sus historias. Afortunadamente pudimos superar la visión que había del cine latinoamericano, que teníamos que ser folclóricos. Había cierta dulzura falsamente atroz en algunas películas. Todos éramos muy religiosos y todos éramos muy santeros y todos éramos un pueblo feliz y en carnaval, ¿no? Pero afortunadamente creo que eso se superó y se mostró la Ciudad de México, se mostró Río, se mostró Buenos Aires como son, con todas sus contradicciones y sus paradojas. El cine, por ejemplo, está ahora en un momento espléndido, ¿no? Desde todos estos mexicanos gloriosos, ¿verdad?, de oro que están haciendo, que están conquistando Hollywood y que están conquistando el mundo entero, a la gente menos conocida como María Novaro, ¿no?, la de Danzón, o los argentinos hacen un cine increíble, ¿no?, que me encanta, o sea, y sobre todo desde la crisis. Yo creo que con la crisis anterior hubo como una explosión de, no con esta que ahora tenemos todos, sino con la crisis que tuvo Argentina, hubo como una explosión de estupendas películas, ¿no? Yo no me acuerdo de alguna película latinoamericana que haga cine explotando edificios, ni inventando héroes, ni sobre tal o cual cómic, que sería además muy divertido, ¿no? Porque aquí tenemos una tradición de cómics mexicanos muy buena también, que sería muy padre verlos en pantalla. Pero para eso ya tienes que elevar tus costos de producción a niveles millonarios, que no podemos darnos ese lujo, ¿no? Nosotros tenemos que seguir haciendo cine con mucha más imaginación que recursos. Entonces sí veo esa identidad de lo que nos atañe a nosotros en cualquier material de cine latinoamericano. Películas como la argentina La Ciénaga, la mexicana Amores Perros, la uruguaya Whisky o la brasileña Estación Central supieron reflejar la realidad social y la identidad latinas. Estos realizadores protagonizan una verdadera revolución en el cine contemporáneo latinoamericano, generando una nueva mirada del mundo hacia nuestra realidad y nuestra cultura. ¿Por qué se dice que hay un nuevo cine latinoamericano? Yo creo que hay diversas circunstancias que son las que empujan a que este nuevo cine surja. Pero entre estas circunstancias fundamentales creo que está el poder creer en nosotros mismos. Y hubo varias películas en el continente que siento que devolvieron la confianza en el quehacer cinematográfico de los creadores. Me siento orgulloso de haber pertenecido a Amores Perros. Creo que Amores Perros es una de esas películas. Creo que Ciudad de Dios es otra película, por ejemplo. Y creo que cada país tuvo una película que le devolvió la confianza en sí mismo. Una confianza que se escribe en potencial y se multiplica cuando se dejan de lado las referencias externas y comenzamos a entender a Latinoamérica como una región en su conjunto. El mundo se va presentando como un mundo multipolar, con distintas regiones que se tienen que ir integrando y que van a tener fuerza en el conjunto para llevar adelante sus políticas. Y yo creo que es esto, el caso de Brasil, de Argentina, de México, de Colombia, de Venezuela. Hay que llegar a consensos para tener voz en el concierto internacional. Solos es imposible. El lugar que ocupa Latinoamérica hoy en el mundo es el penúltimo lugar antes de África. Este es un continente casi olvidado y la culpa de ese olvido la tenemos nosotros.
Porque mientras sigamos aferrados a nuestros mitos políticos, a nuestros mitos revolucionarios, a nuestros caudillismo, a nuestras ilusiones populistas, a nuestros atavismos económicos y también a nuestros complejos de inferioridad, y a seguir culpando al mundo de lo que nos pasa en vez de ver hacia adentro cómo ordenamos nuestra casa dentro de la libertad, estaremos cada vez más condenados a ser, bueno, el continente olvidado. Yo pienso que Latinoamérica tiene cosas, digamos, el ser tercermundista brinda como unas características que pueden ser, digamos, canalizadas como para algo chévere, porque no está uno todavía como en esa cosa de desarrollo ya tan extrema, sino que aquí todavía hay cosas gratis, aquí todavía hay como un espíritu independiente de todo ese sistema económico que tiene al resto del mundo ya totalmente paralizado. Desgraciadamente, hoy por hoy todavía los latinoamericanos somos una región bastante marginal en el juego, digamos, de las grandes potencias. No creo que seamos una periferia del mundo. O sea, creo que caminamos hacia un mundo donde no hay centros tan marcados como antes. Y al contrario, muchas veces he sentido que vamos a los extremos. El gran problema de América Latina es que estamos tan pendientes de cómo nos ven. Y entonces nos dejamos de vernos a nosotros mismos. Yo creo que la gran tarea es el autodescubrimiento, empezar a descubrirnos a nosotros mismos. Nos ignoramos casi por completo. Poco o nada sabemos de nosotros mismos. Y estamos siempre pendientes de cómo nos ven. En un mundo donde norte y sur, arriba y abajo son conceptos intercambiables, Latinoamérica no está aislada. Y todo lo que sucede en cualquier lugar tiene resonancias y consecuencias, como los colapsos financieros que sacudieron a los países centrales en el 2008 y también en la crisis del 30, que determinó cambios en la industria y el comercio, por los cuales los productos latinos fueron conocidos en todo el mundo, tal como 100 años atrás fue conocido Francisco de Miranda, el venezolano internacional que infundió la emancipación americana. Un sueño efímero que luego realizaría Bolívar con la Gran Colombia, esa región donde años más tarde se construiría el Canal de Panamá, una república que, a pesar de los enormes ingresos del canal, tiene una abundante deuda externa, como casi todos los países de Latinoamérica, que por destino manifiesto y con la política del buen vecino, han recibido la intervención de un Estados Unidos que limita al sur con México, de donde llegan cientos de inmigrantes, trayendo consigo su lengua y su cultura. Y de la mezcla entre norte y sur, que son conceptos intercambiables, se va perfilando la identidad de una región que busca y encuentra su lugar en el mundo. Hemos sido colonia, nos hemos liberado, pero seguimos siendo dependientes. Fuimos lugar de paz cuando todos estaban en guerra. Somos la reserva ecológica del mundo. Sí, eso es lo curioso. Por aquí van a pasar gran parte de las soluciones a los problemas que tiene la humanidad. A 5 siglos de la conquista y en pleno bicentenario, Latinoamérica es el lugar del futuro. Como países emergentes, todo está por hacerse. Este es el lugar donde se puede pensar todo de nuevo y desde otro lugar. Somos los dueños del futuro y el desafío en este bicentenario es apropiarnos de lo que nos pertenece. Y es en este desafío que los latinoamericanos estamos inexorablemente unidos por la historia. La mujer ha tenido un papel protagónico en América Latina, incluso llegando a cambiar el curso de la historia. Yo creo que tuvieron un protagonismo un tanto invisible. Son mujeres que rompen los códigos de su época. El hecho de que ellas existan implica que hay una cantidad que las necesitan. A un hijo que no vuelve se lo busca siempre. Las ciudades de Latinoamérica eran ciudades de hombres. No había una sola mujer en la calle. Era un ser excepcional, muy sensible, intuitiva. Desde que una mujer pudo votar y otra pudo llegar a ser presidenta, pasaron 64 años. Estaba cansada de tolerarlo, de obedecerlo. Falta un largo camino para recorrer hasta que a las mujeres se les reconozcan efectivamente todos sus derechos.
En tanto sorprenda que esté una mujer en algún espacio de representación, tenemos un enorme camino por recorrer.